¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si un solo sentimiento guardado en el corazón fuera capaz de cambiar toda la historia de la humanidad? ¿Y si te dijera que el primer asesinato del mundo no ocurrió por casualidad, sino que fue consecuencia directa de un corazón que se negó a escuchar a Dios? La historia que vas a escuchar ahora no trata solo de dos hermanos. Trata de lo que ocurre cuando el ser humano decide seguir sus propios deseos en lugar de obedecer al Señor. Una historia de envidia, orgullo, rechazo y, al final, sangre derramada. Prepárate, porque no es simplemente una narración antigua. Es un reflejo de lo que muchos viven hoy, incluso dentro de la Iglesia. Todo comienza con Adán y Eva, tras ser expulsados del Edén. Tuvieron dos hijos, el primogénito, Caín, y el menor, Abel. Ambos crecieron bajo la sombra del error de sus padres, pero con la esperanza de un nuevo comienzo. Caín se convirtió en agricultor, Abel, en pastor de ovejas. Y entonces llegó el momento de ofrecer sacrificios al Señor. Cada uno entregó lo que tenía, pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. El corazón de Caín se llenó de algo que, aún hoy, sigue destruyendo vidas: la envidia. Pero no fue solo envidia. Fue el inicio de su negativa a aceptar la corrección de Dios. El Señor advirtió a Caín. Le dijo claramente: ¿no serás aceptado si haces lo correcto? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, acechándote desea, pero tú debes dominarlo. Génesis 4:7. Dios le dio a Caín la oportunidad de cambiar, pero él prefirió silenciar la voz del Espíritu y escuchar sus propios impulsos. Y aquí, hermano, hermana, está el punto clave. ¿Cuántas veces Dios nos advierte? ¿Cuántas veces nos llama a la corrección, pero elegimos guardar rencor en el corazón? Esta historia te mostrará a dónde nos lleva esa decisión. La Biblia no dice que Caín fuera un hombre malvado desde el principio. En realidad, era hijo de Adán, alguien que había aprendido sobre Dios, que conocía la diferencia entre el bien y el mal. Pero el problema no estaba en su ofrenda, estaba en la actitud de su corazón. Y eso, Dios lo ve con total claridad. Abel ofreció con fe, Caín ofreció por obligación. Por eso Dios rechaza su ofrenda. Y en lugar de humillarse, de corregir su camino, Caín cierra su corazón. La envidia se convierte en amargura, y la amargura, en odio. ¿Cuántas veces ocurre eso hoy dentro de la Iglesia? Personas que, al ver cómo Dios bendice a un hermano, se sienten disminuidas. En lugar de alegrarse, preguntan: ¿por qué a él y no a mí? Pero Dios no actúa con favoritismos. Él bendice a los corazones obedientes. Y Caín no quiso entenderlo. Lo que comenzó como frustración se volvió un veneno silencioso que se instaló en el alma de Caín. Y cuanto más Dios lo advertía, más endurecía su corazón. Caín no quiso cambiar. Quiso eliminar a quien, con su ejemplo, dejaba en evidencia su propia falla a su hermano. Fíjate bien, Caín no mató a Abel por una herencia, por un trono, ni por una mujer. Lo mató porque no soportaba ver al otro siendo aceptado por Dios. Eso es aterrador, porque muestra hasta dónde puede caer el ser humano cuando se niega a aceptar la corrección. Y quizá, si miramos dentro de nosotros mismos, descubramos pequeñas semillas de Caín todavía vivas. Un comentario malintencionado aquí, una comparación injusta allá. Todo eso puede crecer, si no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Caín fue advertido por Dios antes de cometer el pecado. Eso demuestra cuánta misericordia tiene el Señor. Pero también nos deja una advertencia: ignorar la voz de Dios siempre tiene consecuencias. Y fue allí, en ese campo apartado, lejos de todos, donde Caín derramó la sangre de su propio hermano. Pero la historia no termina ahí. Imagina el silencio en el campo. Dos hermanos conversando. Pero, detrás de las palabras, se esconde un plan oculto. El corazón de Caín ya estaba decidido. No quería simplemente discutir, quería silenciar a su hermano. Y entonces ocurrió lo inimaginable. Caín se levanta y le quita la vida a Abel. La Biblia no entra en detalles gráficos. No describe el arma, ni el golpe, ni el momento exacto. Pero el peso de ese acto resuena hasta hoy: el primer asesinato de la historia. Y lo cometió un hermano. Abel, el justo, el que agradaba a Dios, vio su vida interrumpida por alguien que no quiso escuchar la voz del Señor.
Y la tierra, que antes había recibido su ofrenda, ahora se tiñe con la sangre de la injusticia. La sangre de Abel, dice la palabra, clamaba a Dios desde la tierra. Entonces, Dios hace la pregunta más profunda de toda la narrativa: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín responde con frialdad: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Mira la dureza de su corazón. Miente a Dios. Intenta evadir su responsabilidad. Pero el Señor ya lo sabía. Y declara: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Esa frase es poderosa. Dios escucha incluso la sangre derramada injustamente. Él no guarda silencio ante la violencia, la injusticia o el pecado escondido. La sangre de Abel clamaba y Dios respondió. Y hoy, ¿cuántos Abels están siendo silenciados en nuestros tiempos? Personas que hacen la voluntad de Dios, pero son perseguidas por ello. Líderes, hermanos, jóvenes, mujeres de oración criticados, atacados, aislados, simplemente por no ceder a la vanidad de este mundo. La historia de Caín y Abel no es solo una lección sobre el asesinato. Es una revelación espiritual sobre hasta dónde puede desviarse el corazón humano cuando se rebela contra el cielo mismo. Y aún así, incluso frente a un crimen tan brutal, Dios no destruye a Caín de inmediato. Lo confronta, lo disciplina y lo marca. ¿Pero por qué? Dios podría haber destruido a Caín en ese mismo instante. Tenía todo el derecho. Al fin y al cabo, Caín no solo pecó, desafió directamente el orden divino, ignoró una advertencia clara y cometió un asesinato. Pero Dios hace algo sorprendente: castiga a Caín, pero también lo preserva. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Cuando labres el suelo, no te dará más su fuerza. Serás errante y fugitivo sobre la tierra. Génesis 4, 11, 12. La cosecha, el orgullo de Caín, ahora sería estéril. La tierra que antes lo sustentaba se volvería hostil. Sería un vagabundo, sin hogar, sin raíces, sin paz. Y aún así, Dios pone una marca sobre él. Una marca para protegerlo. Por eso, cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Génesis 4:15. Esto nos enseña algo profundo: Dios es justo, pero también es misericordioso. Él castiga, pero también preserva. Corrige, pero no destruye sin propósito. Dios le estaba dando a Caín tiempo para pensar, para arrepentirse, para cambiar. Y eso también nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces hemos fallado y en lugar de ser destruidos, somos confrontados? ¿Cuántas veces Dios permite consecuencias, no para aplastarnos, sino para salvarnos de algo peor? La historia de Caín nos muestra que el juicio de Dios no siempre llega como un rayo del cielo. A veces, llega en forma de silencio, de una vida errante, de la ausencia de su presencia. Y eso, hermano, hermana, es un castigo mucho más doloroso que cualquier sufrimiento físico. Caín vivió con la culpa, con el peso de la pérdida, con el dolor de saber que ignoró la voz del propio Dios. Se alejó de la presencia del Señor y construyó una ciudad, como si pudiera huir de la culpa mediante obras humanas. Pero solo hay un lugar donde la culpa puede ser realmente borrada: a los pies del Señor. Esta historia no está en la Biblia solo para ser recordada. Está allí para confrontarnos, para advertirnos. El espíritu de Caín sigue activo hoy, no necesariamente en asesinatos físicos, sino en corazones que no soportan ver a un hermano siendo honrado por Dios. En personas que cultivan la envidia en lugar de la gratitud, que prefieren silenciar al otro antes que reconocer sus propios errores. Dentro de la Iglesia, lo vemos en forma de competencia, celos ministeriales, luchas por posiciones, críticas disfrazadas. ¿Cuántos ministerios se ven afectados porque alguien no tolera ver prosperar al otro? Y lo más inquietante a veces, el Abel que Dios quiere usar es silenciado por los Caínes, que están más preocupados por su ego que por la gloria de Dios. Pero esta historia también nos recuerda que Dios lo ve todo. Él examina el corazón, rechaza las ofrendas sin sinceridad, pero recibe con gozo a quienes lo buscan en espíritu y en verdad. Hoy, la sangre que clama ya no es la de Abel, es la de Jesús. Hebreos 12:24 dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Mientras la sangre de Abel clamaba por justicia, la de Jesús clama por perdón. Y esa es la voz que tú necesitas escuchar. La voz de la sangre del Cordero, que puede transformar al peor Caín en un hijo restaurado. La historia de Caín y Abel
termina de forma trágica para el mundo, pero está llena de enseñanzas para quienes tienen oídos espirituales. Puede que hoy te sientas como Caín, lleno de preguntas, frustraciones, heridas, sintiéndote rechazado o incomprendido. O tal vez seas como Abel, intentando hacer lo correcto, pero siendo perseguido por ello. Lo importante es que hoy Dios te está llamando. Antes de que el pecado crezca, antes de que la amargura se convierta en rebelión, antes de que la envidia se transforme en destrucción. Dios te dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. No tienes por qué repetir la historia de Caín. Puedes escribir una nueva historia, una historia de restauración, de humildad, de reconciliación con Dios. Pide hoy al Espíritu Santo que te muestre si hay algo en tu corazón que necesita ser sanado. Perdona, suelta, deja atrás el peso. Vuelve a escuchar la voz del Señor. Regresa al altar con una ofrenda sincera, no solo de bienes, sino de corazón. Porque el mismo Dios que advirtió a Caín es el Dios que hoy te llama para darte un futuro mejor. No esperes hasta que sea demasiado tarde. La sangre de Jesús aún habla, y Él te está llamando a un nuevo comienzo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale a me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Juntos, llevemos la verdad de la palabra de Dios a más personas. Hasta la próxima.